Bueno, muchachos, comenzamos. En esta ocasión, bueno, yo soy Héctor Rosales. Vamos a hablar acerca de un cursillo electrocardiográfico. El tema en el cual que me ha tocado hablar es el día de hoy. Básicamente es el tema con criterios electrocardiográficos basados en crecimiento de cavidades y bloqueos de rama, ¿no? Bueno, la agenda a tratar prácticamente se va a centrar en decir los criterios electrocardiográficos acerca del crecimiento de las cavidades ventriculares, auriculares. Y a su vez vamos a hablar también de los criterios y la morfología en los bloqueos de rama derecha e izquierda que tienen que ustedes que llevarse a casa, ¿no? La finalidad de este cursillo va a ser un cursillo netamente participativo, ¿ya? Vamos a preguntar así al azar para que puedan intervenir la mayoría de ustedes y así también se vea reflejada en su calificación. Y sobre todo hacer que el cursillo sea dinámico, ¿no? Que es lo que quiero que aprendan ustedes a reconocer algunos parámetros básicos de la electrocardiografía, ¿no? Listo, empezamos. Bueno, el primer ítem que tenemos que mencionar aquí es definir por electrocardiografía un crecimiento ventricular. Por esto recordamos lo siguiente. Cuando vamos a dibujar acá el corazón, ¿de acuerdo? Acá está la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el septum interventricular, la aurícula izquierda, la válvula tricúspide, la válvula mitral y ese es el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, normalmente ustedes saben que la despolarización ventricular tiene tres vectores, ¿no? El vector septal, el vector de pared libre, V1, V2 y el vector de masa paraceptales, que es V3. Y dan al final un vector resultante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que para yo entender la despolarización y la repolarización, tengo que tener en cuenta esos conceptos fisiológicos que lo saben bien ustedes, que está bien detallado en el Vélez y en el Dubin, ¿no? Ahorita vamos a centrarnos primordialmente en qué criterios electrocardiográficos son los que van a delimitar cada tipo de patología. Ahora, ¿seguimos? Ya. Entonces, para hablar del crecimiento ventricular izquierdo, tenemos que ver en cuenta causas, ¿ya? Vamos a igual dibujar de nuevo, va a ser otra vista, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, esta es una vista por eco, ¿ya? Válvula tricúspide, AD, ahí, válvula mitral. Normalmente, cuando, ¿qué entendemos por hipertrofia a nivel histológico? ¿Se acuerdan? Era aumento del tamaño, pero no del número, porque si es número es hiperplasia. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Normalmente, el ventrículo izquierdo tiene una morfología distinta a la que es la parte derecha. Y, por ejemplo, el ventrículo izquierdo es mucho más cuadrangular, el derecho es más triangular. El ventrículo izquierdo soporta mejor presión, soporta mejor volumen. Por lo tanto, ¿qué causas ustedes pueden pensar de que puedan hacer que este músculo ventricular crezca? Primero, hipertensión arterial. Acuérdense que cuando acá tenemos la aorta, vamos a dibujar otro corazón por acá abajito. A ver, acá está el ventrículo izquierdo, y acá está la aorta, y acá está la aurícula derecha. Oh, perdón, aurícula izquierda. Válvula mitral, aorta. Entonces, normalmente para que la sangre se expulse, siempre hay una fuerza que evita eso, ¿sí o no? Eso se llama la poscarga. Entonces, normalmente lo que pasa es que cuando existe una poscarga aumentada, hay mayor resistencia para que la sangre pueda ser expulsada, ¿sí o no? O sea, un aumento de poscarga. Entonces, ese aumento de poscarga hace mayor estrés de pared, ¿ya? Y ese estrés de pared a nivel celular va a hacer que el músculo cardíaco se hipertrofie, o sea, se vuelva más grueso, ¿ya? Y la hipertensión arterial es obviamente una patología por excelencia que causa eso. Entonces, primera causa, hipertensión arterial. Segunda causa, diabetes mellitus. ¿Por qué? Acuérdense que la diabetes mellitus es un estado proinflamatorio también. Entonces, al igual que también existe, como lo vimos en la práctica, una inflamación a nivel endotelial,
también existe una inflamación, por decirlo así, a nivel muscular cardíaco, ¿no? Entonces, la diabetes en sí, también aparte de otras vías metabólicas que están relacionadas con la misma enfermedad, como factores liberadores de crecimiento, etcétera, eso causa también que el músculo cardíaco se hipertrofie, ¿ya? Y por lo tanto es una causa frecuente de hipertrofia ventricular izquierda. De causas me refiero no cardíacas. Tercera causa de hipertrofia ventricular izquierda, que es muy frecuente ver en la práctica, es la dilipidemia. ¿Ya? Listo. Esas causas de enfermedades. Ahora, vamos a ver. Causas cardíacas. Vamos a hacer nuestro dibujo. Aquí. Acá está la aorta. Acá está la válvula mitral. Y acá está la aurícula izquierda. Tenemos aquí que ver dos cosas. Puede pasar lo siguiente. Para que esta cavidad crezca, tiene que ser dos situaciones. Aumento de presión o aumento de volumen. Sencillo. ¿Correcto? ¿Qué patologías hacen que aumente presión en cavidad izquierda? Fácil. Acuérdense que por solución de continuidad la sangre se inyecta del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Por lo tanto, ya dijimos una patología que aumente poscarga, es la hipertensión, puede aumentar la presión a la cavidad izquierda y puede ocasionar hipertrofia. Perfecto. Segunda patología de a grandes rasgos, que aumenta presión, estenosis aórtica. En este caso, muera severa. La válvula aórtica, ¿se acuerdan que es trivalva? ¿De acuerdo? Trivalva. Pero en la estenosis aórtica hay una disminución en su lumen, disminución en su orificio, perdón. Porque las válvulas pues están esclerosadas, calcificadas, y eso puede alterar el aparato valvular aórtico y puede ocasionar disminución a ese nivel. Acuérdense que la estenosis aórtica tiene un mecanismo fisiopatológico similar al diagnóstico de la ateromatosis, aplicado acá a las células espumosas, el LDL, etcétera, y la inflamación puede también ocasionar que el aparato subvalvular aórtico pueda también, por decirlo así, engrosarse o calcificarse y eso causa disminución en la apertura y puede causar estenosis aórtica. Y al haber una disminución de la apertura a dicho nivel, obviamente la sangre no va a ser expulsada hacia la economía, o sea, que a mayor cantidad de sangre en el ventrículo izquierdo, este va a tener que ejercer mayor fuerza sistólica para tratar de expulsar la sangre de un agujero que es pequeño y por lo tanto el músculo se hipertrofia. Perfecto. Y la estenosis aórtica, ojo, ¿de acuerdo? Esta patología, estenosis aórtica, puede ser valvular o subvalvular. Valvular, ya hablamos. Patologías que se comporten como estenosis aórtica y que sean subvalvulares, ejemplo, miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica también puede ocasionar crecimiento ventricular izquierdo. Hoy es una enfermedad que causa este tipo de hipertrofia de manera primaria, no secundaria a otra patología, pero sí pueden recordar siempre. ¿Ya? Listo. O presencia de membrana subaórtica. Membrana subaórtica, que es una porción de tejido muscular o fibroso que se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la aorta, a nivel tracto de salida. Entonces, cuando se ubica a ese nivel, eso va a ocasionar como una especie de obstrucción y eso va a generar que la sangre pueda salir de forma adecuada a pesar que la válvula esté sana, ¿no? Y puede comportarse como una estenosis aórtica subvalvular. Listo. Ya hablamos de la parte de presión. Ahora, volumen. El ventrículo izquierdo dijimos que soporta mejor hasta el septo, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, se han asemado, y acá está la fibra muscular, el engrosamiento. Entonces, el ventrículo izquierdo, ¿qué más soporta? Presión, pero volumen no lo soporta muy bien. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué patologías aumentan el volumen a nivel ventricular izquierdo? A la cabeza, insuficiencia aórtica. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes se lleven a casa, principalmente. Ahora, ¿qué otra patología me puede dar hipertrofia ventricular izquierda o crecimiento de ventrículo izquierdo? Como solamente veí, esa principalmente. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué ejemplo?
¿Qué cardiopatía congénita causa crecimiento de BI? PCA. Es una cardiopatía congénita acidosis que causa crecimiento de BI y aparte causa crecimiento de aurícula izquierda. Listo. Entonces seguimos. Entonces ya más o menos vimos los ejemplos característicos. Vamos a ver los criterios, ¿ya? Pero antes de ver los criterios tenemos que ver cómo es el electro típico de una hipertrofia ventricular izquierda. Normalmente, ¿de acuerdo? Ustedes saben por electrocardiografía, ¿cuál es el vector que representa la despolarización ventricular? La onda R, ¿sí o no? Y la onda R, normalmente, cuando se ubica de diferente manera, ¿sí o no? Acuérdense que acá tengo el vector resultante, que en este caso la despolarización se dirige hacia arriba, perdónenme, se dirige hacia arriba, hacia la izquierda, ¿no? Con tendencia, toda esta área. Por lo tanto, acá yo tengo B1, B2, B3, B4, B5, B6. El resultante más apunta a dónde, a B5, B6. Pero toda esta área también es importante. Entonces, por principio de teoría de vectores, este es negativo, este es positivo, ¿a dónde más se acerca la onda R? En una despolarización normal, a B5, B6, ¿sí o no? ¿De acuerdo? B5, B6. ¿Dónde empieza la transición? ¿Dónde la R comienza a hacerse más grande? B3 y B4. ¿Por qué? Porque B3 está con tendencia a apuntar a esa zona. ¿Y dónde es la R chiquita? B1, B2. R, transición, R. ¿De acuerdo? Eso es lo normal que ustedes recuerdan porque por concepto de electrocardiografía básica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la hipertrofia? Pasa lo siguiente. Así a grandes rasgos. Acá es la cavidad 1, la cavidad 2, 1 y 2. Listo. Entonces, cuando ocurre, ojo, la hipertrofia, eso se vuelve más grueso. ¿Correcto? Entonces, al ser más grueso, obviamente el vector de despolarización va a tener una mayor amplitud, el de pared libre. En cambio, el vector septal que se aleja, se va a alejar más porque tiene obviamente un tejido miocárdico más grueso. Y la repolarización va a demorarse más tiempo. Mayor remodo en repolarización. Por lo tanto, ¿cómo sería el electro de un paciente con crecimiento ventricular izquierdo? Vamos a las precordiales. B1, B2 y B3, generalmente el vector resultante no es el vector de pared libre, que viene a ser en ese caso ahí el vector, ¿se acuerdan? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Acá tengo el vector de pared libre, el vector septal y el vector de masa paraceptales. ¿Cuál predomina más en cuando crece el ventrículo izquierdo? La pared libre crece más, ¿sí o no? Por lo tanto, esa pared libre se va a ser más representada en el vector resultante que viene a ser B5, B6. Por lo tanto, en B5 y B6 que va a tener una onda R más grande. Perfecto. En B4 y B3, acuérdense que a ese nivel está cerca el vector de pared libre con el vector del septo. Si el septo se vuelve más hipertrófico, acuérdense que el vector septal tiene un comportamiento más inferior junto con las bases paraceptales. Por lo tanto, en B2 y en B3 inclusive hasta, perdón, en B4, B3 yo voy a encontrar una R relativamente grande, pero voy a encontrar una onda S profunda, porque acá más predomina el vector paraceptal. En cambio, en las derivaciones precordiales más arriba, B1 y B2, el vector resultante de la pared libre es pequeño y el vector resultante de la pared paraceptal alto o septal es más grande. Por lo tanto, ¿qué voy a tener ahí? Una onda S y una R pequeña, o casi mini R. ¿De acuerdo? Entonces, ya más o menos he explicado a grosso modo por qué se dan este tipo de alteraciones. Es fácil entender ese electro, ¿no? Miren este electro. ¿Qué hemos dicho? Aquí está. ¿Qué es lo que llama atención? Una onda R prominente en B5, B6, una onda S prominente en B2 y B3, o hasta B4 inclusive, y un complejo RS en B1. Este es crecimiento ventricular izquierdo. Aparte, dijimos de que la repolarización va a ser alterada, porque al tener más tejido muscular, con mayor de mayor tamaño,
la respuesta eléctrica para que se relaje va a ser menor. Por lo tanto, la onda T, ¿cómo se va a ver afectada? Va a haber una onda T negativa y asimétrica. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una onda T negativa y asimétrica. Eso se llama sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Ya se demora más la repolarización en ese nivel que la onda T tiene esa morfología. Perfecto. Entonces tengo primera característica, R, B5, B6, S, B2, B3, B4, alteraciones del ST y la onda T, con onda T negativa, asimétrica, ¿de acuerdo? En derivadas izquierdas, B5, B6 y altas, porque representan y miran más bien el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, yo tengo ese tipo de alteración, ¿correcto? Hasta ahí lo entiendo bien. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué otra consecuencia puede tener el crecimiento auricular, ventricular izquierdo? Vamos a dibujar de nuevo nuestra imagen. BD, AD, AI, BI. ¿De acuerdo? Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que no represente valvulopatía, ¿ya? Paciente hipertenso. El común denominador y el principal diagnóstico de esta patología. Entonces, ¿qué dijimos que hacía la hipertensión? Engrosaba la pared. ¿Sí o no? El músculo cardíaco se vuelve más grueso. ¿Solo la pared? No, también toda la estructura muscular. Acuérdate que acá tengo su cuerda tendina, su músculo papilar con su cuerda tendinea. Músculo papilar con cuerda tendinea. Así como se hipertrofia la pared, también se hipertrofia todo el aparato muscular en el ventrículo izquierdo. Y dentro de eso es la válvula mitral. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar cuando un corazón está hipertrofiado? Va a generar más fuerza, ¿sí o no? Se va a generar más fuerza, va a aumentar la presión de llenado ventricular izquierdo. Y por diferencia de presiones, eso va a ser más presión. Por lo tanto, el aparato valvular mitral se va a ver, uno, alterado por diferencia de presiones. Dos, al haber hipertrofia a ese nivel y de músculo papilar, alteración del aparato subvalvular mitral. Y esto conlleva a insuficiencia mitral, que en los pacientes hipertensos es común encontrarlas, de mínima a leve, por la misma enfermedad per se. Por lo tanto, a la insuficiencia mitral, la sangre se regresa a la aurícula izquierda, ¿sí o no? ¿Y qué voy a encontrar? Crecimiento auricular izquierdo. En una proporción, obviamente. Entonces, característica, la hipertrofia ventricular izquierda casi siempre se acompaña, casi siempre, de crecimiento auricular izquierdo en los pacientes que son hipertensos. En este caso es un paciente hipertenso de larga evolución, ¿no? El diagnóstico es difícil encontrar ese tipo de patología. Listo. Entonces, ya entendiendo en palabras sencillas algunos ejemplos, vamos a ver ese electro. A ver, vamos a empezar con las intervenciones. A ver, ¿algún voluntario que quiera intervenir? La pregunta es sencilla. Este electrocardiograma cumple, a ver, escríbanlo en el chat, ¿cumple con lo que hemos explicado? ¿Sí o no? Muy bien, Diego, muy bien, Leonardo. ¿Alguien más su opinión, por favor? Jean-Pierre, perfecto. Perfecto, perfecto, muchachos, sigan. Ok, entonces, ya saben las características electrocardiográficas que van a encontrar en los pacientes, ¿ya? Con este tipo de patología. Perfecto, listo. Entonces, seguimos. Pero doctor, ¿pero qué otros criterios más podemos usar para diagnosticarlo? O sea, desde el punto de vista ya más objetivo, ¿no? Porque uno puede decir a simple vista qué tipo de presunción puede tener, ¿no? Entonces, vamos a seguir acá. Bueno,
Como pueden ver aquí, estos son los criterios que usamos para definir crecimiento ventricular izquierdo, ¿correcto? A ver, vamos a hacer una siguiente pregunta. Escriban ahí en el chat. Los criterios que están aquí son estos, ¿ya? Que les voy a poner acá. Esos son los criterios. ¿Cuál? Primera pregunta. Respondan en ese orden, ¿ya? Primera pregunta. ¿Cuál de estos que están aquí es el más conocido? Y segunda pregunta. ¿Cuál de estos ustedes que están aquí creen que tenga mayor sensibilidad? A ver, los espero su respuesta. Muy bien, Fabiana. ¿Y cuál crees que sea el más sensible de los dos? De lo que acabas de mencionar. Ya, ok. ¿Quién más? Bueno, Sokolov va 2-0. A ver, ¿quién más cree que sea el más conocido? A ver, Fabiana, Ana, los demás me siguen respondiendo. Perfecto, Fabricio, Sokolov. Ya. Ahora respóndame si el criterio que ustedes han elegido, de acuerdo, que es el más conocido, la pregunta ¿es el más sensible o no? A ver, los demás sus respuestas. Perfecto, Abner. Ya, y ahorita vamos a conversar ese dato. A ver, ¿alguien más que responda a las respuestas para poder apuntarse en su calificación? Hasta ahorita van tres que conocen su color. Perfecto. Excelente, Valentina. Corre el más sensible. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Muy bueno tu aporte. ¿Quiénes más se animan? Diego, muy bien. Socoló es el más frecuente y Con es el más sensible. Bueno, interesante aporte. Vamos a verlo más tarde en la referencia biográfica, que no siempre es así, pero muy bueno, muy buen tu aporte, Diego. José Luis, igual, especificidad, bueno, no tanta, pero vamos a verlo en láminas posteriores. Me parece muy bien tu aporte, José Luis, te felicito. Bruno, ya, ok, perfecto. Entonces, continuando, acuérdense que mientras más participan, más van a tener calificación en la parte participativa, ya porque este es un taller. Entonces, ya continuando con esto, con respecto a la parte de los criterios, obviamente el más conocido es el Sokolov, eso sí, no hay duda. Muy bien que han respondido eso, es el más conocido, que siempre preguntan en todos los exámenes, hasta creo que para la residencia. Y siempre se define con la onda S en B1 más la onda R en B5. Ojo, ese es el criterio original, mayor o igual a 35. ¿Ya? El segundo criterio en ser más conocido es el criterio de Cornell, que mide, ojo, aquí las derivaciones en ABL y en B3. O sea, toma derivaciones del plano derivadas precordiales y el plano de derivadas de miembro, ¿no? Y aquí tiene una particularidad con respecto al sexo, ¿no? Porque toma en cuenta un valor de más de 20 en mujeres y mayor o igual a 28 en varones. Ahora, esto es importante porque se sabe que normalmente el corazón masculino sin enfermedad, ojo, tiene mayor número de cardiomiocitos y mayor respuesta a que esos se puedan hipertrofiar en comparación con los cardiomiocitos y el sexo femenino. Por eso es que el criterio de Cornell los diferencia de manera muy significativa entre sexos, ¿no? Con valores diferentes. Ya. Otro criterio que también se usa es el Lewis, que se obtiene sumando la onda R y la onda R en D1 más la onda S en D3 y se le resta la onda R en D3 más la S en D1, tiene que ser, acá hay un error, es mayor o igual a 17. ¿Ya?
Entonces, cuando uno tiene un índice de Lewis de esa característica, también es un indicativo de crecimiento ventricular izquierdo. Otro criterio único solamente como hallazgo es obviamente la presencia de una onda R prominente mayor a 11 milímetros en la derivar ABL, ¿no? Y ese es un cociente que se sostiene de R en B6 sobre R en B5 mayor a 1. Ya. Lo que quiero que ustedes tomen en cuenta es que también hay otros criterios menos conocidos, como el criterio de Gardner-Ungleinder, que es la onda R en 1 más una S en D3. Es prácticamente la primera parte de Lewis, ¿no? Que aquí esto solamente es que sea mayor o igual a 25. Vamos a hacerlo en, en la parte práctica. Vale, vamos a aplicar estos criterios, ¿correcto? Vamos a usar este electrocardiograma. A ver, vamos a llamar al azar para que sea esto más parecido, más dinámico. A ver. Vamos a ver los de mi grupo de prácticas. Con ellos empezamos. Dos, tenemos. Ya, un segundito, a ver. A ver. Ok. Silvana, a ver, te escucho. Vamos, ¿cuál quieres aplicar de estos criterios, Silvana? ¿Cuál te gustaría aplicar en este ejemplo? Sí, doctor, ¿me escucha? Perfecto. ¿Cuál te gustaría aplicar? Doctor, ¿Cuáles son los criterios la que de te he Sokolov. mencionado aquí? Ya, perfecto. Entonces vamos a poner Sokolov, ya. Ok. Entonces Sokolov, recordamos que era la onda R en B5 o en B6 más la onda S en B1, ¿sí o no? Acá lo seguimos aquí, ¿de acuerdo? Ahí está Sokolov, aquí está. Y tiene que ser mayor o igual a 35. Ya, vamos a aplicarlo acá. R en B5 o B6 o S en B1 mayor o igual a 35. Vamos a aplicarlo acá. A ver, Silvana, ¿puedes contar cuántos cuadros hay? Vamos a iniciar. ¿A ¿Cuál quieres agarrar? ¿B5 o B6? Mm, B6 estaría bien, doctor. No, B5, doctor. Ya, Empezando de orden. ya, perfecto. Perfecto. Entonces veamos acá que tiene más o menos 5, 10, 14 y medio. Más o menos tiene acá 18.5. Perfecto. Listo. ¿Cuántos tiene de la onda S en B1? 1, 2, 2 cuadrados. Acá tengo un cuadrado grande, dos cuadrados grandes, o sea, más o menos 10, 1.5 y acá tengo alrededor de 4. O sea, más o menos acá sería 15.5, ¿no? O un poco más. A ver, vamos a verlo bien. A ver, vamos a sumarlo bien, ¿ya? A ver, aquí hay 5, 10, 15, 18 en la onda R en B5, ¿ya? Y la onda S en B1. 5, 10, 15, 17. Justo. Sokolov es R más S en B1, B5, B6 y justo llega a 35. Entonces, muy bien. Sokolov mayor o igual a 35. Perfecto. Muy bien, Silvana. A ver, para no molestar a mi grupo mucho, vamos a coger otro al azar. A ver, Belinda Estrella. Sí, doctor. A ver, ya, ok, ya aplicamos Sokolov. Ya, vamos a aplicar Cornell, ¿de acuerdo? Sí, doctor. A ver, ya, ok. Ya, dime el criterio de Cornell. Bueno, era R en ABL y S en B3, doctor. Ok, vamos a verificar para que tus compañeros lo vean. Perfecto, R en ABL y S en B3. Ya, vamos a suponer que ese sea un paciente femenino. R en ABL más S en B3. Perfecto. Ya, a ver, ¿cuánto mide la onda S en B3? ¿Tú misma? A ver, ¿cuánto mide?
A ver, Lo que no veo exactamente bien, pero podría ser 20 tantos, tal vez. No veo muy bien exactamente los cuadraditos, la cantidad ya, de cuadraditos. ok, te ayudo. Acá hay 5, 10, 15, 20 y acá hay 4. O sea, la onda S en B3 mide 24 milímetros. Y la onda R en ABL mide 1. Es igual suma 25, ¿sí o no? Y para que sea un corre positivo, tiene que ser mayor o igual a cuánto en mujeres, 20, doctor. a 20. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, Sokolov positivo, Cornell positivo. ¿Listo? Ya. Entonces, viendo esto, prácticamente es un paciente con crecimiento ventricular izquierdo. Me parece perfecto, muy bien sus intervenciones. ¿Ya? Aquí prácticamente está relacionado. Y aquí quiero que vean esto. Esta es la especificidad y sensibilidad de cada criterio. Es una publicación, año 2004, un poco antiguo, pero interesante, donde comparan la sensibilidad y especificidad de los criterios mencionados en ese momento. ¿Ya? Sokolov, Cornell, este por ejemplo es una serie de parámetros que no se usa mucho porque prácticamente es muy engorroso en práctica, por eso no lo menciono. Y Lewis en este caso mayor o igual a 21, ¿no? Acá ponen punto de corte 21, no ponen 17, como es el normal. Entonces, me dijeron que más conociera a Sokolov. Perfecto. Mira sensibilidad para ese estudio, más o menos 15%, más o menos. Pero la especificidad mínima es un 95% para ese estudio. Perfecto. En cambio, el Cornell tiene más sensibilidad que el Sokolov y tiene una especificidad similar al Sokolov. Entonces, para el año 2004, prácticamente si tú querías ser específico con diagnosticar hipertrofia ventricular izquierda, daba lo mismo si usabas el Sokolov o dabas lo mismo si usabas el Cornell. Pero si quieres tener una mayor capacidad de screening, o sea, de captar a los pacientes realmente enfermos, recomendaban en ese momento usar Cornell porque era más sensible que el Sokolov. ¿De acuerdo? Muy bien con sus intervenciones. Si de repente han revisado esta bibliografía u otra más, si tienen otra más, la compartimos con los demás en su debido momento. ¿Ya? Listo. Pero sin embargo, también existe ya para complicar la existencia otros parámetros más que solamente sumar los cuadraditos, nada más que eso, ¿no? Existe un criterio llamado el producto de duración de voltaje, que es este que está aquí. Esto se obtiene de acuerdo a la siguiente operación. Si usamos esto, ¿de acuerdo? Básicamente es el criterio de Cornell ajustado por sexo, criterio de Sokolov y criterio de suma de cuerdas en 12 derivaciones. Normalmente, ¿de acuerdo? Para que ustedes calculen esto, tienen que multiplicar lo que les haga por el Cornell, ¿de acuerdo? En hombres y mujeres, por la duración del QRS total en milisegundos de todas las derivaciones. ¿De acuerdo? En las 12, la duración. Acuérdense que una cosa es la amplitud, acá es la duración. ¿De acuerdo? Otra cosa es la altura o el voltaje. Miren aquí la duración del QRS en todas las derivadas. ¿Y qué es lo que sale? Que un valor de producto de duración de voltaje superior en estos casos al Sokolov y al Cornell, o sea, es decir, Cornell solo, ¿cuánto te daba especificidad? 90, 95, 90%. Igual que el Sokolov, 95 por ahí. Miren cuánto sube la especificidad en caso de Sokolov, 98%, y en el caso de Cornell igual. Entonces, por lo tanto, es importante recordar que, por si acaso que hay un error, esto es Cornell, esto es Sokolov, ¿ya? Entonces, la especificidad del Sokolov no se altera mucho con respecto a si multiplico la duración del QRS, en cambio la especificidad del Cornell sí, porque llega casi un 98%, ¿no? Entonces, hasta ese momento se decía que el mejor criterio electrocardiográfico más sensible y con una especificidad aceptable es el Cornell. Ahora, dijimos que tenía también una especificidad un poco cuestionable, ¿no? Porque el criterio electrocardiográfico que se respete
va a tener una sensibilidad tan baja, ¿no? Acuérdense que para yo ver una prueba y que sea confiable desde el punto de vista de sensibilidad, esta tiene que ser mínimo por arriba del 50% para capturar y captar la mayor cantidad de pacientes, pero estos criterios no tenían nada que ver, ¿ya? Entonces, se vio lo siguiente. ¿Cuál es la utilidad que yo diagnostiqué esto por electrocardiografía? O sea, ¿de qué me sirve? Normalmente cuando uno hace el diagnóstico presuntivo de estas patologías, ¿ya? Siempre lo manda un eco. ¿Por qué? Porque el eco es el gol estándar para medición de cavidades, ¿ya? Es el primer examen que usamos. Entonces, si yo veo un paciente con un signo electrocardiográfico de hipertrofia, tengo que cuantificar esa hipertrofia y clasificarla como tal. El electro no me dice si es leve, moderado o severo. Eso no me dice el electro. Pero sí lo que me dice es el eco. Entonces, ha hecho ese estudio que los pacientes, ¿de acuerdo?, que se le diagnosticó hipertrofia ventricular izquierda y se les hace seguimiento con los diferentes fármacos antihipertensivos, observamos un remodelamiento inverso, es decir, una regresión de ese tipo de eventos. En ese caso fue con el candesartán, pero obviamente eso varía mucho en cada fármaco. Sin embargo, es importante que a los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda se le diagnostique la misma para poder hacer un seguimiento adecuado a posteriori. Listo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, ojo, para decirlo así, hace 10 años más o menos, siempre nos quedamos con los criterios clásicos, ¿no? Korner, Sokolov, etc. Sin embargo, en el año 2017, dos investigadores, Peguero y Lopresti, publicaron en el JACC, la Revista Americana de Cardiología, criterios electrocardiográficos para diagnosticar hipertrofia ventricular izquierda. Y dieron su propio score, que es el score de Peguero-Lopresti. Ese score, ¿en qué consiste? En la sumatoria, ¿de acuerdo?, de la onda S de cualquier precordial que sea la más representativa, la que tenga mayor voltaje, con la onda S en la derivada B4. Así se halla ese score. Y varía, igual que el Cornell. En este caso, 28 en mujeres, varones y 23 en mujeres. ¿De acuerdo? Doctor, pero ¿tiene alguna utilidad? Claro que sí. ¿Y cuál es? Miren lo que han encontrado en este estudio. Aparte de esto, compararon sensibilidad y especificidad de su criterio contra los demás, a ver si era superior o no. Miren este área bajo la curva de ROC. Acá está básicamente el punto de corte que mínimo tiene que ser 50, ¿no? Aquí. O sea, todos sobrepasan en teoría, ¿no? Pero miren, el que tiene el mejor comportamiento, el score Peguero-Lopresti que está aquí, miren cómo tiene sensibilidad mínimo, alcanza una sensibilidad que va entre el 50 a 60%. Y esto acá lo rescataron en esas tablas. Que si yo comparo, miren, Sokolov, sensibilidad, menos de 20. Especificidad era alta, ¿se acuerdan? Pero era un criterio que no me servía para el screening. Cornell tenía mejor sensibilidad que Sokolov, o sea, me servía más. Y una especificidad similar. Miren el Peguero López y mira cuánto sube sensibilidad. 62% en ese estudio del JACC. Entonces, puede ser una pregunta abierta que se le puede hacer a ustedes. Le pregunten así, mencione usted los criterios electrocardiográficos según de mayor a menor en sensibilidad. Primero, Peguero-Lopresti. Segundo, Cornell. Tercero, Sokolov-Lyon. Así en grandes rasgos. ¿Y cuál sería que tiene de mayor a menor especificidad? Aquí se cambia la cosa. Especificidad es Cornell, Sokolov, Peguero. Pero ojo, tampoco no tiene una especificidad tan despreciable, ¿eh? Casi 94%, en un nivel de confianza que va a 90%, ¿no? Entonces, moraleja, si queremos nosotros encontrar el criterio electrocardiográfico que tenga mayor capacidad de captar mayor cantidad de pacientes,
¿Cuál es? Peguero Lopresti, porque tiene mejor sensibilidad. ¿Ya? Listo. Volvemos al ejemplo anterior. A ver, vamos a aplicar. Es una paciente mujer, ¿ya? De 50 años. Hipertensa. Peguero Lopresti. S en cualquier precordial más S en B4. Tiene que ser mayor o igual a 23 para que sea positivo. Perfecto. Entonces, vamos a buscar cuál de todas estas ondas S es la que tiene mayor profundidad, porque tenemos que coger la más representativa de todas las precordiales. En este caso, la de B2, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, tiene 24 en B2. Y en B4 tiene 5 más 4, 9, tiene 12. Sería 24 más 12, 36, recontra positivo, ¿no? O sea, si es un peguero Lopresti recontra positivo para este paciente, ¿no? Porque es una paciente mujer hipertensa. Listo. Entonces, una vez que ya hemos hablado del score de peguero, ¿ya? Que es prácticamente lo que vamos a acabar para definir crecimiento ventricular izquierdo, esos son los criterios que yo quiero que se lleven a casa, ¿ya? Ahora, crecimiento ventricular derecho, ya, eso sí, vamos a ver, vamos a continuar con el debate. A ver, vamos a empezar con Leonardo Villegas. A ver, Leonardo, necesito que me digas, así de grandes rasgos, dos ejemplos de crecimiento ventricular derecho. ¿Qué enfermedades se dan ese crecimiento? Sí, doctor, ¿se me escucha? ¿Se está escuchando? Fuerte y claro, te escucho. Ah, de acuerdo. Puede suceder en lo que es la tetra. Podemos estar hablando, por ejemplo, también de lo que es una estenosis pulmonar congénita, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también puede generar hipertrofia ventricular derecha. Perfecto, muy bien. Entonces vamos igualito que hicimos con el ejemplo anterior, a tratar de explicar a grosso modo cuáles son la explicación para este tipo de enfermedades, ¿no? Ya, mira. Igual dibujamos acá nuestro dibujito. Ya. BD, BI, AD, AI. Entonces, ustedes saben que del ventrículo derecho sale una arteria llamada pulmonar, con rama derecha y rama izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia del ventrículo izquierdo que soporta mejor presiones, el ventrículo derecho soporta mejor volumen. Por lo tanto, entre comillas, el que puede resistir más una poscarga, ¿cuál va a ser? El BI. En cambio, el BD tiene poca resistencia a la poscarga. Si la poscarga, en el caso del BI, el principal agente opositor o el involucrado en este caso es la aorta, con la presión arterial sistémica, ¿ya? En el caso del BD, ¿cuál sería? La arteria pulmonar. Entonces, patologías pulmonares como hipertensión pulmonar idiopática primaria, hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión pulmonar por tromboembolia crónica pulmonar, hipertensión pulmonar por fibrosis pulmonar, puede ocasionar aumento de resistencia por efecto retrógrado y eso hace que el ventrículo derecho se agrande. Otro ejemplo, ese es por patologías pulmonares. Ahora, muy bien han dicho, una estenosis pulmonar congénita, obviamente se asocia, ¿no? A ese nivel. Tiene una válvula que está cerrada, genera mayor presión y eso hace que el ventrículo se dilate, ¿no? Acuérdense que el ventrículo derecho tiene mayor cantidad de
respuesta al volumen y sus fibras musculares no están tan bien adaptadas para poder responder a esos cambios. ¿Ya? Porque tienen una disposición de fibras mucho más oblicua. En cambio, el ventrículo izquierdo tiene una disposición más radial, más circunferencial de sus fibras musculares. Y la sístole, perdón, ventricular derecha, desde el punto de vista mecánico, es totalmente diferente de la sístole ventricular izquierda, por la diferencia de la composición de músculo y la disposición de los mismos. Entonces, patologías, como dije, que aumenten la poscarga, van a aumentar a ese nivel y por lo tanto pueden causar crecimiento ventricular derecho. Ahora, patología de la válvula estenosis como la congénita también puede ser una causa de crecimiento derecho porque no hay orificio de salida o es poco abierto y por lo tanto el ventrículo tiene que tener mayor presión para expulsar la sangre hacia los pulmones. Perfecto. Ahora, ¿qué patologías me dan crecimiento derecho? Congénitas. Falot. Muy bien que lo ha mencionado. El falot se caracteriza por hipoplasia pulmonar porque es una patología cianótica debajo de poco flujo pulmonar. Entonces, lo que se caracteriza en estos pacientes es que la válvula pulmonar no está lesionada ahí. ¿Qué es lo que está lesionando el falot? El infundíbulo pulmonar. Recuerdan por anatomía, acá tengo la arteria pulmonar, ventrículo derecho, la tricúspide, septum interventricular, BI, ¿ya? Y aquí había una estructura, ¿se acuerdan? Acá estaba la banda moderadora, el fascículo arqueado, el espolón de Wolf o cresta supramarginal, y todo ese es el tracto de salida del ventrículo derecho. Y aquí estaba la pulmonar y acá había una prolongación del septum interventricular en el medial que viene a ser el infundíbulo pulmonar. En el falón lo que hace este infundíbulo está hipertrofiado, o sea, está más rechoncho. Y esto se comporta hace como una obstrucción y es por eso que genera mayor presión porque genera un efecto de obstrucción, por decirlo así, y eso hace que aumente más las presiones en cavidades derechas y se hipertrofia el ventrículo derecho. Por eso con el falot ustedes se encuentran hipertrofia ventricular derecha. Aparte, al mismo tiempo también yo voy a tener a cabo es una patología, el falot es una patología ¿es cianótica o acinótica? Es una patología cianótica. Por lo tanto, yo voy a tener aquí un CIB. El CIB como tal, si no es falot, en la sangre se va a usar de mayor presión a menor presión. ¿Sí o no? El CIB sin falot causa crecimiento ventricular derecho. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué otros tipos de patologías te agrandan el corazón derecho? El CIA. Doctor, ¿pero por qué? Debe crecer aurícula. Claro, pero también crece ventrícula, ¿no? Acuérdense que si le llega a toda la aurícula derecha, tiene una válvula tricúspide que está competente, va a aumentar el tamaño, el edificio valvular por la dilatación de aurícula izquierda, y eso también va a llevar una insuficiencia tricuspidia y va a venir más sangre, ¿no? Al atrio, y por lo tanto el ventrículo tiene que captar mayor cantidad de sangre, por lo tanto se hipertrofia también y también se dilata. Listo. Se lleve a la cabeza. Bueno, ¿y qué otra patología te da crecimiento ventricular derecho por respeto congénito? Más el crecimiento ventricular derecho te da atrialización de ventrículo derecho. Repetimos de nuevo. Acá está el corazón. ¿Ya? Este es normal. ¿Qué es lo que pasa acá? Miren. Acá está la altura de la válvula, por si acaso. ¿Esto es igual a esto? No. ¿Qué es lo que ven? Que el velo anterior en la tricúspide se encuentra más adosado, más pegado. Y por lo tanto, esto que está acá, todo esto es atrio. Pero eso es ventrículo, doctor. Esto se llama atrialización ventricular derecha. Y eso es propio de la enfermedad de Einstein, que se caracteriza por crecimiento ventricular derecho, entre comillas, porque sabemos que es atrialización, y una onda P prominente, de tipo derecho, pulmonar. ¿Ya? La onda P en Himalaya. Listo. Entonces,
Ya explicando las causas del crecimiento ventricular derecho, tenemos que ver también cómo es la parte vectorial, ¿no? Así igualito, vamos a dibujar el vector, perdón, el corazón, ventrículo izquierdo, acá no lo toco. En cambio, acá está el ventrículo derecho. Normalmente también tiene sus potenciales de acción y su territorio vectorial. Pero ¿qué es lo que pasa con el BD? El BD es una estructura geométricamente no diseñada para eso, y la mayoría de causas que causan, para la redundancia, crecimiento derecho son por sobrecarga de presiones, ¿ya? El BD tiende a alterar su morfología. Aumenta el vector 1, hasta B1, B2, B3, desplaza el septum hacia el lado izquierdo, y eso hace que el vector 1 septal sea más prominente, cuando tengo una onda R en B1. En cambio, como está desplazado el ventrículo izquierdo hacia más a la izquierda, esto va a hacer que la transición se va a ver mucho más hacia la izquierda. ¿Se acuerdan que la transición era de B3 a B4? Entonces, en el ventrículo derecho dilatado voy a ver inclusive B5 o B6 como transición. 3. El eje se encuentra hacia la derecha generalmente. Eje. 4. Según la teoría vectorial, la repolarización va a ser mayor, ¿sí o no? Por lo tanto, voy a tener una onda una onda T más negativa y asimétrica en derivadas derechas. Y como la onda S, en este caso, de exponencial ventricular izquierda, representado aquí, se acerca más porque el septum lo desplaza más hacia la izquierda, pues sobre una onda S prominente en derivadas izquierdas. Listo. Entonces, eso es a grosso modo cómo se origina el crecimiento ventricular derecho por electrocardiografía por teoría de vectores. Listo, vamos a ver los criterios en sí. A diferencia del anterior, acá tenemos dos en particular, ¿ya? Uno, que es el índice Lewis inverso, ¿ya? El otro, que es el más importante, es este. El de acá no tomen mucho en cuenta. Tomen en cuenta el de acá. Score de Enrique Cabrera, ¿ya? ¿Cómo se calcula el score de Cabrera? Así, de esta manera. Mides la onda R en la derivación B1 y lo divides entre la suma de la onda R y la onda S. Para este ejemplo, para hacer un score de Cabrera positivo, tiene que ser mayor o igual a 0.5. ¿Ya? Ojo, pregunta básica. Ya han tenido su charla de electrocardiografía. Normalmente la onda R prominente en B1 no debe existir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y aquí va la siguiente pregunta. ¿Qué patología que no es crecimiento, que no sea crecimiento ventricular derecho, te puede causar una R prominente en B1? A ver, escriban sus respuestas en el chat. Repito la pregunta. ¿Qué patología te origina una onda R prominente en B1 sin que sea crecimiento ventricular derecho? ¿En qué pensarían? Escriban su respuesta en el chat. Ok, Charo, ¿alguien más? Abner, perfecto. Los demás, a ver. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, muy bien, Charon y Abner. Principalmente recuerden que el infarto origina onda R prominente en B1 cuando este se ubica más posterior, entre comillas, ¿no? Y es uno de los criterios que usted tiene que tener en cuenta para poder valorar un crecimiento ventricular derecho, sobre todo para aplicar el score de Enrique Cabrera, ¿ya? En este caso, para el ejemplo representativo, está este valor, que
que es prácticamente superior a 0.5, ya no sé como una HBD, ¿no? Ahora, ¿qué otros criterios más existen? Como pueden ver acá está la lista de múltiples criterios, ¿ya? Tanto en derivadas precordiales como derivadas de miembros o periféricas, ¿ya? Que tienen que ver eso muy importante. Ahora, lo que justo le dije en la práctica del día de hoy, ¿qué otro criterio también te puede sugerir crecimiento ventricular derecho? Es este que está acá, el patrón de Maggi, SSS1, Q3 y T3, ¿ya? Nunca se olviden eso, por favor. Al mismo tiempo también, ¿qué otro criterio más podemos usar? Fácil, esto, ausencia de onda Q en B1, perdón, una presencia. Porque normalmente en B1, ¿cómo es el patrón del QRS en B1? En ausencia de bloqueo de rama derecha. Siempre es así. ¿Se acuerdan? RS. Es el patrón más característico en B1. Pregunta, ¿puede aparecer Q en B1? No. Por ejemplo, es una onda Q. Miren, una onda Q pequeña en B1, en ausencia de infarto, puede indicarte de manera indirecta crecimiento ventricular derecho. ¿Qué patología te da un complejo QS en B1? El infarto anteroseptal. Entonces nunca se olviden, presencia de complejo QS, o sea, así, en B1, pensar primero en que puede ser un infarto antiguo que ha tenido ese nivel. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a seguir con la práctica. A ver, Mayra Ramírez. A ver, según lo que hemos hecho aquí, ¿cuál sería el que, mejor dicho, esa pregunta va así? ¿Cuánto sería el valor del score de Cabrera en este paciente? Los demás, mientras Mayra va haciendo sus respuestas, escriban también, calculen el score de Cabrera para este electro y escríbanlo sus respuestas en el chat, por favor. Bueno, parece que Mayra no está. Bueno, vamos a aplicar el score acá de Cabrera. Como pueden ver aquí ustedes, tenemos una R prominente en B1, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien, muchachos, muy bien. Muy bien. Entonces, miren aquí. Perfecto, Andy. Perfecto, Irene. José Luis. Jean-Pierre. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos a aplicarlo, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero que si lleven es el concepto, el valor lo van a corroborar ustedes, pero miren aquí. Cabrera es R sobre R más S. Aquí más o menos tendrán 5, 10, 15, 17 y acá son 3, tendrán 20 más o menos. Y aquí sería más o menos 21, 22. Esto obviamente sale más de 0.5, ¿no? Entonces, eso automáticamente lo convierte en un score positivo. Muy bien, muchachos.
Ya, perfecto, disculpen. Ahora sí me escuchan, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, miren aquí. Así como existe una teoría vectorial para los ventrículos, para las aurículas existe esa teoría conocida como el haz vectorial, ¿ya? Este haz vectorial tiene partes o vectores generales que van de aurícula izquierda a aurícula derecha y un vector resultante universal. Correcto. Entonces, esto representa de cómo se origina la despolarización de las aurículas. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo, nosotros nos preguntamos, la despolarización auricular es representada por la onda P. Perfecto. Está en su Dubin. Sin embargo, ¿dónde está la repolarización de las aurículas? Porque así como el QRS representa la despolarización del ventrículo y la onda T, su repolarización, ¿dónde está la onda TP, por decirlo así, ¿no? O la repolarización auricular. Y la respuesta es que se encuentra aquí, dentro del QRS. ¿Ya? Listo. Ahora, como pueden ver aquí, este haz vectorial, ¿ya? Va a tener su morfología de acuerdo a qué derivada voy a apuntar. En derivadas de miembros y en derivadas precordiales. En derivadas, ojo, en derivadas que vemos aquí, precordiales, el vector resultante se va a dirigir hacia dónde? Hacia, ojo, hacia abajo y hacia la izquierda, con una dirección más o menos a ese nivel. Por eso que en B1 va a tener esa dirección, así. Vamos a ponerlo mejor, más bonito. Ya. Va a tener esa dirección. Miren dónde va. Así. ¿Ya? Entonces, en B1 tiene un componente negativo y un componente positivo. Por eso que acá es isobifásico. En B2 está tendiendo a subir, positivo. B3 sube, positivo. B4 sube, B5 sube, B6 sube. Esa es la disposición de la onda P normal según las derivadas precordiales. ¿Correcto? Listo. Vamos a derivadas de miembros. En derivadas de miembros, ¿a dónde se va a ir el vector resultante? ¿Ya? Entonces, si yo tengo un vector resultante, en este caso, en derivadas de miembros, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es dirigirse así. Así va a ir. ¿De acuerdo? Entonces, la onda apunta a la cola, ABR. Por lo tanto, en ABR que tengo, onda P negativa. ABL positivo. Este es de 1, positivo. D3 y D2 con tendencia a la positividad. Y D3 puedo tener inclusive negativo y positivo. Pues soy bifásico a veces, pero más es positivo. Como pueden ver, la dirección del vector resultante nos pueden decir cómo es la morfología de las ondas. Y nunca se olviden, onda P positiva en ABR, casi siempre es error de toma de electro, casi siempre. Diagnóstico diferencial, electrocambio. Listo. Bueno, una vez ya explicado la teoría vectorial, puedo ver aquí la morfología normal y los crecimientos derechos e izquierdos. Ya. Como en el caso que hemos visto, ya, aquí, una onda P normal se define con una duración, el tiempo más o menos, menor a 100 milisegundos, ¿ya? Más o menos, menor o igual a 100 milisegundos, y con una amplitud hasta 1.5. ¿De acuerdo? Entre 1 y 1.5. Valor normal, 1. Repetimos de nuevo. Onda P normal es duración hasta 100 milisegundos, o sea, de 80 a 100, y de amplitud de 1 a 1.5. Listo. Eso es lo normal. Acá se climatiza. Cuando ocurren
ojo, crecimientos auriculares, ¿ya? Generalmente, al igual que, ojo, que los ventrículos tienen diferente composición muscular, también lo tienen las aurículas, ¿correcto? En el caso de las aurículas, ¿qué es lo que llama la atención? ¿Se acuerdan cuál era la morfología distinta? ¿Qué cantidad de músculos había más en la aurícula izquierda que en la aurícula derecha? Miento, perdón. En la aurícula derecha tiene más cantidad de músculo que la aurícula izquierda. Correcto. ¿Qué músculos son los que más hay en la aurícula derecha que no hay en la izquierda? A ver, escríbanlo, muchachos. Muy bien, Diego, Zoila, muy bien, los músculos pectíneos. Pues los músculos pectíneos, si bien es cierto, no cumplen un papel muy importante con relación a los músculos que conforman la estructura ventricular, pero sí tienen un comportamiento ligeramente discreto en relación a la sístole auricular. Generalmente la sístole auricular no es un fenómeno netamente sistólico como tal, más parece un fenómeno de pseudoperistaltismo, ¿no? Pero los músculos pectíneos también cumplen un rol importante un poco en ese nivel, ¿ya? Entonces, si yo tengo más músculos pectíneos en la aurícula y le llega más sangre, pregunta, ¿estos músculos se van a hipertrofiar o no se van a hipertrofiar? Se van a hipertrofiar. Y si se van a hipertrofiar, ¿van a aumentar más su voltaje o no? Aumenta más su voltaje. Por lo tanto, en los crecimientos auriculares derechos, yo voy a ver, les explico por ejemplo sencillo, hay muchos mecanismos más. Yo voy a encontrar una onda P superior en amplitud que en duración. ¿Correcto? O una duración ligeramente incrementada, ligeramente. ¿Ya? Sin embargo, en la aurícula izquierda, yo tengo más o menos músculos pequeños, tengo menos, por lo tanto tengo menos músculo en teoría que se puede convertir en un músculo útil para participar en la contracción atrial. Más tengo tejido fibroso en la aurícula izquierda, o sea, tejido netamente entre comillas fibroso. Por lo tanto, la repolarización auricular va a ser mayor, obviamente, pero la duración del potencial, al yo no tener más músculo, sino más fibra, y la fibra comienza a crecer más, ¿va a ser más o va a ser menos? Va a ser más. Por lo tanto, no va a haber mucha hiperplasia. La aurícula izquierda tiende más, no solamente a haber más carnomiocitos atriales, sino tiende más a ser más elásticos, a prolongarse más, a dilatarse más. Por lo tanto, la amplitud, es decir, el tiempo de duración de la despolarización va a aumentar. ¿Ya? Por eso que la aurícula izquierda, aurícula izquierda, yo voy a tener un tiempo prolongado, pero con una amplitud levemente incrementada. ¿Ya? Listo. Y esos son los patrones que uno tiene que recordar cuando ve crecimiento de aurícula derecha, ¿no? Izquierda. Básicamente son estos criterios que quiero que lo diferencien muy bien, sobre todo estos. ¿Ya? Mira aquí, por ejemplo, la aurícula le divide en dos partes. ¿Ya? La aurícula le divide en dos partes, acá está. Aurícula en dos partes, un ratito. A ver. Ya. A ver. Listo. Entonces, la aurícula y en dos partes, la parte derecha y la parte izquierda. Y en B1, como dijimos que el haz se iba así como en curva, tiene un componente isobifásico. ¿Cuál es la derivada donde se ve mejor el crecimiento atrial? D2 y B1. Son las derivadas que tienen que buscar. En D2 voy a ver crecimiento auricular más en la parte de amplitud. Ese es más componente derecho, es decir, izquierdo. En cambio, voy a ver en D2 más tiempo. Una cosa es amplitud y otra cosa es tiempo de duración. ¿Ya? Listo. A ver, para más o menos profundizar aquí. ¿Alguien tiene alguna idea qué es el índice de Morris? Ahí lo veo en sus comentarios. A ver, ¿alguien que me define en palabras sencillas el índice de Morris?
A ver, tienen un minuto para escribir sus respuestas. A ver, chicos, ya para seguir con el cursillo, van a revisar qué es índice de Morris, ¿de acuerdo? Ahora, perfecto, Leonardo. Duración y profundidad negativa de onda verde más de 40 milisegundos. Muy bien. Perfecto, perfecto, Silvana. Muy bien. Entonces, esos son los criterios que tienen que recordar. Ya sobre todo el índice de Morris que se calcula, ¿de acuerdo? Prácticamente ese producto y la profundidad y duración del componente negativo de la onda PMB1, ¿no? Expresado en milisegundos. O sea, prácticamente vamos a suponer que eso se usa para crecimiento auricular izquierdo, ¿no? Esto que está aquí, ojo, vamos a hacerlo, ¿ya? Normalmente, ¿ya? Eso tiene que ser el producto, el producto, la profundidad y duración. O sea, mides esto por esto, expresado en milisegundos. Y tiene que ser, como bien le han dicho, mayor a 40 milisegundos. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué otros criterios más conocemos o podemos dar para crecimiento auricular izquierdo? Van a ser los siguientes, ¿ya? Vamos a escribirlo. Número uno, una onda P en D2 mayor a 120 milisegundos, como dijimos. Tiene una sensibilidad aproximadamente de un 33% y una especificidad de 88%. Segundo, tengo ver la melladura de la P, ¿de acuerdo? En D1 o en D2. Aquí más o menos, la melladura. Y si esta melladura de pico a pico, la distancia, es mayor a 40 milisegundos, tiene una sensibilidad pobre, 15%, pero una especificidad de 100. Tercero, veo la onda P negativa en B1, ¿de acuerdo? Si la duración de esa onda P negativa en B1 es mayor a 40 milisegundos, tiene una sensibilidad de 83%, una especificidad de 80%. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que ustedes recuerden para qué, para que puedan reconocer ese tipo de valores. Ahora, otra cosa también que tenemos que recordar es otro criterio para el crecimiento auricular izquierdo, es duración, vamos a copiarlo acá, duración, duración sobre el tiempo de la onda P sobre el intervalo PR. Esto tiene que ser mayor o igual a 1.6. Sensibilidad 31%, especificidad 64%. Y ojo, el eje de la onda P tiene que ser 40 grados o inclusive menos. Esos datos que les he dado me representan, en palabras sencillas, los criterios electrocardiográficos que uno tiene que tener en cuenta para definir crecimiento auricular izquierdo. ¿Correcto? Ahora, seguimos. Un ejemplo característico para ver crecimiento auricular del izquierdo, miren aquí, la onda P mellada, disculpen, la onda P mellada en la derivación D2, ya, con un componente isobifásico aquí, ya.
igual aquí también. Pregunta, ¿qué es lo que ustedes ven aparte de esto? O sea, ¿solamente ven crecimiento auricular izquierdo o ven otra cosa más? A ver, voluntarios, ¿qué otra cosa más le llama la atención? Solamente de este trazado, nada más. ¿Qué le llama la atención? A ver, espero su respuesta en el... Excelente, Diego, excelente. El intervalo PER está bien prolongado. Estamos ante un proceso de bloqueo AB primero. Muy bien, Diego, muy bien. Ya, ahora, para hablar ahora del crecimiento atrial derecho, parece que había un error en los slides, ¿ya? Es de esta manera, ¿ya? Como dijimos que más representaba la altura mayor o igual a 2.5, correcto. ¿Cuáles van a ser los criterios electrocardiográficos? Número uno, una onda P prominente mayor o igual a 2 milivoltios, o sea, más de 2.5. ¿En qué derivaciones? En derivaciones de miembros principalmente. Buscar en T2 y buscar en ABF. Esto se llama P pulmonar. Número uno. Número dos. ¿De acuerdo? Tenemos que ver aquí que la duración de la onda P sea mayor o igual a 120 milisegundos y que el eje, ¿de acuerdo? Sobre todo el eje de la onda P sea mayor o igual a 65 grados. Tres, que en B1 que la onda P tenga un componente positivo marcado, ¿ya? Y que sea una onda T en D2, pero una onda P en D2, una onda P alta, ¿de acuerdo? Una onda P alta con una amplitud aumentada, ¿de acuerdo? Y que sea puntiaguda, así como si fuera ese sombrero de bruja, en D1 y en D2. Y plana en D3. Si yo tengo ese patrón, P prominente y puntiaguda en D1 y D2, ya, y plana en D3, es uno de los criterios hacia grandes rasgos, también lo van a revisar ustedes, con respecto a la P congenitale. ¿De acuerdo? Entonces, y obviamente asociados a crecimiento ventricular derecho para que puedan explicar el crecimiento de dicha cámara, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de crecimiento ventricular derecho, crecimiento ventricular derecho, en realidad crecimiento de cavidades, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, escríbanlo en el chat para poder profundizar este tema para pasar a los bloqueos, o todo claro. Diego, te escucho. Sí, doctor. ¿Me podría volver a explicar estos criterios para crecimiento auricular derecho? No me han quedado claros. O sea, aparte de los que vimos en el cuadrito comparando ambos, estos que acaba de mencionar, que Ya, son para crecimiento derecho, ¿podría repetirlos, por favor? claro, no hay problema. Miren, por ejemplo, lo que tienen que ver ustedes en este tipo de crecimiento de criterios van a ser los siguientes. Uno, que la onda P que sea prominente, que la amplitud, pero que la altura, acá también la onda P la altura, sea mínimo mayor o igual a 2 mayor o igual a 2 milivoltios. ¿Ya? Listo. Segundo criterio, que el eje de la onda P, el eje sea mayor a 60 grados. Tercero, que la duración de la onda P sea mínimo mayor o igual a 120 milisegundos con una amplitud asociada. O sea, es decir, con eso aumentado. ¿Correcto? Y ojo, y número 4, que el componente, ojo, que el componente positivo en B1 de la onda P sea prominente. ¿De acuerdo? Esos son los criterios que tenemos que usar para definir una onda P grande de tipo crecimiento derecho. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Todo claro entonces para seguir con los bloqueos? A ver, chicos, escriban en el grupo, ¿todo claro? Ya, perfecto. Entonces seguimos. Ya, a ver, con respecto a los bloqueos de rama,
¿de acuerdo? Tienen que tener en cuenta que dichos bloqueos tienen esta particularidad. Acuérdate que acá está el nodo sinusal, los fascículos internodales, el nodo AB, el GIS, con su rama izquierda que tiene un ramo anterior, un ramo posterior, y la rama derecha, el AC-GIS, respectivamente. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, ¿ya? El haz de Higgs tiene esta particularidad, ¿ya? Yo voy a tener bloqueos parciales y bloqueos totales. Los bloqueos, ¿y cuál va a ser la diferencia? A ver, pregunta, ¿qué es más rápido conduciendo el impulso eléctrico? ¿El tejido eléctrico o el tejido muscular, chicos? Escríbanlo, por favor. No tanto. Perfecto, Silvano. Perfecto. Así es. Muy bien, chicos. A ver, para aclararte tu duda, Diego, si bien es cierto, los ciclos intercalares son los que transmiten el potencial de acción y el potencial eléctrico entre músculo y músculo y así facilita la propagación total del mismo por todo el corazón, eso es cierto. Pero yo me refiero a la velocidad de cómo este potencial llega a hacer su efecto netamente mecánico. Entonces, el impulso eléctrico necesita una serie, por decirlo así, de cables especiales, ya es un ejemplo, para que pueda llegar al corazón. El mismo corazón ya tiene su propia morfología, su propio miocito. Ese miocito a su vez tiene otra particularidad que hace que el impulso que le llega por medio del sistema de conducción pueda ser distribuido a las demás partes del miocito, ¿no? Entonces, si yo tengo un bloque, a ver, eso que está acá tiene mayor tiempo de duración, es decir, se demora más en hacer el potencial eléctrico. El QRS, ¿qué representa? La despolarización ventricular. ¿Correcto? Listo. Entonces, pregunta, así, vayan escribiendo en el chat, atentos. Si yo tengo un tejido As-Purkinje, As de His, feliz, o sea, sano, la despolarización de los ventrículos va a ser, ojo, de duración menor, de duración mayor o una duración adecuada. ¿Cuál sería? Repito, si mi complejo His-Purkinje funciona bien, el tiempo que demore la despolarización de los ventrículos va a ser menor, mayor o el indicado, el adecuado, perfecto. Entonces, si yo tengo un bloqueo total, vamos a poner un ejemplo, bloqueo total, esa parte del NER, esa parte del sistema de conducción está bloqueada. Por lo tanto, el mismo sistema de conducción genera también como unas vías de escape, como unas vías de salida, para que el músculo también se pueda contraer. No es que en todo bloqueo el músculo no se contraiga. Se contrae, pero no se contrae de la manera adecuada. Por lo tanto, como demora más tiempo el potencial eléctrico al ir al músculo, porque la autopista, en este caso las ramas, están totalmente cerradas, va a durar más o menos tiempo el potencial. Va a durar más tiempo el potencial, va a durar más tiempo la contracción. Y por lo tanto, muy bien, Diego, el QRS es más ancho. Muy bien, porque representa ahí el tiempo que hacen realmente, el tiempo que demora más en que el músculo se despolarice ante una estructura eléctricamente bloqueada. Muy bien. Entonces, es un bloqueo total. Un bloqueo parcial, así como si fuera así a grosso modo, es una autopista, o sea, ponemos que la rama es si fuera una autopista, pues hay un tráfico moderado. De que pase el impulso, pero demora tiempo. Por lo tanto, el QRS suele estar normal, porque depende, pueden encontrar una vía de escape o así, para salirse del tráfico, por decirlo así en ejemplos coloquiales, o su efecto puede demorarse un poquito.
pero no llega nunca a ser un QRS ancho. Pregunta, ¿cuál es la definición en tiempo de QRS ancho? Escríbanlo por los comentarios. Definición en tiempo en milisegundos de QRS ancho. Ya, bien, Diego, no sé más. Ya, aquí me parece interesante, mayor a perfecto. Veo que todos practican todos al nivel Dubin. Le digo, porque generalmente cuando utilizan el Dubin o los libros básicos de electrocardiografía, el tiempo pone en cuenta 12, más o menos 120 milisegundos. Está bien, pero en algunos consensos o guías toman el punto de corte 0.10. ¿Ya? Le digo esto porque en algunas guías, por ejemplo, para ver taquicardias con QRS estrecho, QRS ancho, hay esa variación. Siempre las grandes guías consideran QRS mayor a 120 milisegundos para definir QRS ancho, ¿no? En concepto de taquicardia. Pero algunos pequeños reports, algunas pequeñas observaciones o otros autores consideran a 10 milisegundos, a 100 milisegundos. Entonces, la idea es que un complejo QRS entre 100 y 120 puede considerarse ancho. Mayor o igual a 120 es ancho, sin dudarlo. De 100 a 120 podría considerarse. ¿Correcto? Entonces la duración es de 80 a 100 en teoría, según los libros. Ya. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en los bloqueos de rama, ¿ya? Los bloqueos de rama, vamos a dividir en dos grandes grupos. Los bloqueos parciales y los bloqueos totales. La rama izquierda vamos a ver ahorita. La rama izquierda tiene una particularidad que tiene dos subramas más, una rama anterior izquierda y una rama posterior derecha. ¿Ya? Entonces, cuando se bloquea la rama izquierda, que está que está aquí, ¿ya? Acá está la rama posterior derecha y acá está la rama anterior izquierda. El impulso viene para acá. ¿Correcto? Entonces, como el impulso, mira, acá está el vector 1, no hay problema. Vector 2 va a demorar más, ¿sí o no? Acá en este caso vamos a hablar en derivadas, perdón, en derivadas de planta horizontal. Acá tengo D2, D3, ABF, D2, ABL, 1, ABR. ¿Correcto? Entonces, miren dónde se dirige el impulso de la pared libre. ¿Se va hacia dónde? Más hacia dónde, chicos, a ver. Más hacia 1, más hacia BL. Por lo tanto, la onda R es positiva ahí. Pero ¿qué es lo que pasa con el vector de depolarización de esa zona? Está bloqueada, ¿sí o no? Entonces, aquí ocasiona otro bypass, por decirles un mecanismo de escape, que esta parte que no se encuentra bloqueada genera fibras interasas. Y estas fibras, al tener un tejido mucho más lento, sobre todo en derivadas inferiores, hace que el tiempo de despolarización no se vea bien graficado, que el potencial de acción aquí no se vea graficado. Por lo tanto, el vector resultante aquí se va hacia dónde? Va a ser más negativo. Por lo tanto, D2, D3 y ABF, ¿cómo yo voy a encontrarlas? Negativas. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, y aparte, ¿cómo va a ser el eje? Si está bloqueado, ese va hacia la izquierda. Entre más o menos en menos 30, menos 90 grados. Algunos libros mencionan que el bloqueo anterior izquierdo siempre está asociado a qué cosa? A una desviación del eje hacia la izquierda a menos 45 grados, con derivaciones inferiores de carácter negativo y derivaciones laterales positivamente bien identificadas y presencia de una onda Q pequeña en 1 y en ABL, ¿no? Todos esos criterios hacen el diagnóstico de hemibloqueo anterior izquierdo. Perfecto, porque son negativas, ya Diego, te explico de nuevo. Ya. Aquí yo veo esto, miren. Ya. Porque son negativas. Perfecto. Miren, yo acá veo esto que está acá. Pregunta. Acá está. Listo. El vector de pared libre no tiene problema, porque se va a dirigir más hacia dónde, hacia la parte lateral, ¿sí o no? Eso no hay problema. El vector septal es el que va a tener el problema. ¿Por qué? Miren aquí. El vector septal
va a tener esta dirección, ¿se acuerdan? Pero si eso está bloqueado, el impulso va a demorar más o menos en poder recibirlo, va a demorar más. Por lo tanto, va a haber una pequeña parte del septum que se va a contraer, pequeña parte, una onda R. Mirando acá ya, de 3 a BF de 2. El segundo componente, el segundo vector, prácticamente tiene un componente negativo. ¿Por qué? Porque está bloqueado esto. ¿Y quién asume la contracción? El vector de pared libre. ¿Y cómo la asume? La asume generando un vector prima, y este vector prima tiene menor capacidad de conductancia. Por lo tanto, va a demorar más el impulso en llegar. Y va a ser más negativo. ¿De acuerdo? Y es por eso que tiene esa morfología RS en D3, en ABF y en D2. ¿Correcto? Así más o menos se explica por qué es negativo el esto. Perfecto, ya llego, no te preocupes. Entonces, claro, hasta ahí todo, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita cómo diagnosticamos un involucro anterior izquierdo. Este electro es típico de involucro anterior izquierdo, prácticamente aplicamos lo que ya hemos aprendido. Tenemos aquí derivaciones laterales positivas. No hay onda S en la 1 y en ABL, por si acaso es un criterio importante. Una onda Q pequeña en ABL, pero lo que llama la atención es que el componente más negativo, o sea, la onda S, está presente más en 2, 3 y en ABF. Entonces, R, 1 ABL, Q, ABL, RS en 2, en 3, 2 y ABF. Mayor profundidad de S en dónde? En D3, porque está más lejos, se hace más negativo, ¿sí o no? ¿Ya? Eje, más o menos a ir calculando, según su teoría, de 1 ABF. ABF de 1. Positivo, negativo, negativo, positivo. Acá está de 1, está acá, ¿sí o no? ABF es más negativo, más o menos acá. Menos 45 grados aproximadamente. Entonces tengo eje negativo, menos 45 grados, más R1 en ABL, más Q en, Q en ABL, es en B1, más RS en cara inferior, con mayor profundidad es en D3, más un eje hacia la izquierda. Esto es mi bloqueo anterior izquierdo. Listo. Seguimos. El bloqueo posterior prácticamente tiene la misma explicación que mi bloqueo anterior, pero en este caso se va a invertir la lesión. Es decir, el ramo aquí, viendo acá muchachos, este es vector de pared libre, vector septal acá también está, pero de masas para septal está hacia arriba. Correcto. El bloqueo, el fascículo posterior que te inerva, la parte proximal del septum y la masa paraseptales. ¿De acuerdo? Pero el fascículo anterior que te inerva, la parte media distal del septum y la pared libre. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo bloqueado el fascículo posterior, ya, acá está, de 3, ABF, de 2, ABL, 1 y ABR. Perfecto. Entonces, aquí está mi vector. Está bloqueado. Vamos a ponerlo acá. Ya. Está bloqueado mi vector. Listo. Entonces, ¿cómo iría la distribución del potencial de acción? En la cara inferior, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? El potencial de acción aquí está bien, ¿sí o no? El septum está íntegro. Y la rama anterior está íntegra. Por lo tanto, el potencial de acción que va dirigido aquí, ¿cómo está? Ok. Por eso que voy a tener ABF de 2 y de 3 con tendencia a la positividad. En cambio, como está bloqueada las masas paraceptales altas, y sobre todo el vector se aleja de ese nivel, porque va a tener un componente más así, se va a alejar, un vector va a ser netamente vector prima, negativo, positivo,
yo voy a encontrar 1 llave L con tendencia a la negatividad. Entonces, en mi bloqueo posterior izquierdo, voy a encontrar eje hacia la derecha, cara inferior positiva, cara lateral negativa, ¿ya? Y principalmente aquí voy a tener ese tipo de alteraciones, ¿ya? Es lo que voy a ver acá. ¿Cómo yo reconozco un bloqueo posterior? Caras laterales negativas. El eje está hacia la derecha, ¿ya? Más o menos, este es 1, este es acá, 1, llave F, de 1 va a estar negativo, o sea, está más para acá más o menos, llave F está más positivo, ¿no? Está para acá más o menos. Juntando esto, resultante, más o menos está más o menos eje hacia la derecha, ¿no? Listo. Y obviamente tengo aquí componente positivo en inferiores y componente negativo en laterales. Eso va a ser el diagnóstico de bloqueo anterior, bueno, perdón, posterior izquierdo. Ahora, los bloqueos completos de rama es otra historia, porque aquí ya no tiene implicancia qué fascículo está bloqueado. Aquí es que todo el fascículo está bloqueado en general. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar del más representativo, que es el bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda, muchachos, es muy importante porque en este tipo de bloqueo es el que más se asocia a complicaciones mayores. Por ejemplo, se puede esperar que un bloqueo de rama derecha aparezca, porque puede ser benigno, puede deberse a patologías no tan frecuentes, o sobre todo cardiopatías congénitas, ¿no? Si que está asociado a otro tipo de patología, ¿no? Pero el bloqueo de rama izquierda no. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Cuál de las dos ramas inervaba más el ventrículo izquierdo? La rama izquierda. ¿Y cuál de las dos ramas tiene irrigación más relevante? Es decir, ¿qué arteria coronaria irriga principalmente a ambas ramas? La descendente anterior. Por lo tanto, en un paciente que tiene un infarto o sospecha de infarto y ve un bloqueo de rama izquierda, es una cosa a considerar. Porque la causa más frecuente de bloqueo de rama izquierda de nuevo es infarto agudo de miocardio. La causa más frecuente de un bloqueo de rama izquierda es cardiopatía isquémica. ¿Ya? Entonces, puede ser importante reconocerlos. ¿Y cómo los defino? Bueno, acá están las definiciones más sencillas que pueden encontrar, ¿ya? Siempre el QR tiene que ser mayor a 120 milisegundos, ¿ya? El aumento del tiempo, o sea, el aumento de los asientos en de la onda R, el mayor tiempo de pico, y sobre todo esto, ausencia de Q septal en B5, B6. Este es importante, porque acá está inervando acá septal. ¿Ya? A ver, le explico de nuevo. Acá yo tengo la rama anterior y la rama posterior, ¿sí o no? Si es que el bloqueo es completo, no tiene que haber vector de polarización acá. O sea, no, por eso no puede haber Q en cada septal. ¿Y cómo se inerva el corazón en un bloqueo de rama izquierda? Viene el fascículo por acá, pero el impulso eléctrico va por la base His, va a la rama derecha, le estimula, y mediante los fascículos interventriculares de la pared libre, el impulso que está acá baja. Y como el tejido de conducción muscular es más lento, se demora más tiempo en realizar la despolarización. Por ese motivo, tienes un QRC ancho, por ese motivo tienes una onda R' en B5, B6 y una llave L, y negativa en precordiales. ¿Ya? Listo. Claro ejemplo. En este caso es un bloqueo completo de rama derecha. ¿Ya? El caso acá es un bloqueo de rama izquierda. Con respecto al bloqueo de rama derecha, ¿ya? Es básicamente la misma fisiopatología que el bloqueo de rama izquierda. Es decir, una rama se bloquea, el potencial de acción va a demorar más tiempo, ocurre ancho, pero en este caso el vector lesión va a ser diferente, porque va a mirar al lado contrario. Por lo tanto, ahí yo voy a encontrar una onda R, prácticamente un complejo R sobre, voy a encontrar este complejo ya, RSR,
¿ya? O R' en derivadas derechas, y prácticamente voy a encontrar complejos QRS casi negativos o con tendencia a la isoelectricidad en derivadas izquierdas, ¿ya? Ahora, ¿qué patologías me dan bloqueo de rama derecha? Generalmente aparece de manera incidental en el 10 al 15% de todos los pacientes sin patología cardíaca estructural. Número 2, CIA. CIA es una enfermedad, una cardiopatía congénita asociada muy frecuente al bloqueo de rama derecha, ¿ya? Tercero, infarto de idea proximal, que lo vamos a ver en el ejemplo en el cursillo de acá una semana. Cuarto diagnóstico que te puede dar bloqueo de rama derecha. En algunos casos, ya en algunos casos te puede dar el Einstein. ¿Ah? Son ejemplos representativos. Y las patologías pulmonales. Entonces, lo más frecuente en personas jóvenes sin historia cardiovascular, incidental. No se hace nada, no representa nada, ni un control, ni un seguimiento, nada. Si tenemos sospecha de patología cardiovascular establecida, siempre buscar cardiopatías congénitas. En este caso, a la cabeza sería más raro, Einstein. Los pacientes que tienen patología pulmonar es frecuente encontrarlos con bloqueo de rama derecha. ¿Ya? Y sobre todo aquí, que tienen que recordar siempre, el diagnóstico diferencial de bloqueo de rama derecha. A ver, chicos, pregunta, ¿qué patología te da una imagen similar a bloqueo de rama derecha y que no es bloqueo de rama derecha? Y a su vez es una causa de muerte súbita. ¿Cuál es? Escriben su comentario, por favor. El TEP, Diego, te puede dar bloqueo de rama derecha, sí, pero no causa muerte súbita. Rara vez, pero sí ocasiona ya. Me refiero a otra. ¿Qué otra patología te da una imagen sugerente de bloqueo de rama derecha? Sin que sea bloqueo. No. Zika, José Luis, Zika se elevado, no te da esa imagen. A ver, otro más. No, no Silvana. Puede asociarse, pero no te da muerte súbita. No. Miren, miren, acá les he dibujado. Esta forma y esta forma. ¿Qué es lo que le llama la atención? De esas dos formas de uno que les he dibujado. Este es un patrón RSR, oreja de conejo. Ese es bloqueo completo de rama derecha, en B1 en B2. Esto que está acá no es una oreja de conejo, a mí me parece una aleta de tiburón. Esto, muchachos, es un patrón de Brugada, tipo 1. El patrón de Brugada más síncope o más antecedente familiar de muerte súbita es igual a síndrome de Brugada. Y es el principal diagnóstico diferencial que tienen que encontrar los pacientes con bloqueo de rama derecha. ¿Ya? Se parece bastante la morfología, pero no es igual. ¿Ya? Entonces, y es frecuente encontrar los brugadas. ¿Ya? Hay varios tipos de brugadas, lo van a revisar. ¿Ya? Y vamos a ver qué más sigue. Y así como le dije, es en la definición del electrocardiográfico en bloqueo completo de rama derecha. ¿Ya? Como le dije aquí, prácticamente se centra en complejo RSR, esa morfología en derivadas derechas, la onda S ancha en derivadas izquierdas, derivación el eje hacia la derecha, y las mejores derivaciones para verlo son estas, B1 y B2. Y siempre un QRS ancho para decir bloqueo completo e incompleto cuando el QRS mide, en este caso, para esta bibliografía, menor a 120 milisegundos. ¿Ya? A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta más? Porque ya acabé de mis láminas.
¿Alguna pregunta más con respecto a esa parte de bloqueos? ¿Está todo claro? ¿O en general alguna pregunta más con respecto al tema del cursillo? José Luis, dime. Doctor, ¿qué tal? ¿Un bloqueo de rama derecha puede ser, es siempre patológico o puede estar en personas normales? Ya, muy bien, José Luis. Como lo dije hace un par de minutos, el bloqueo de rama derecha puede aparecer de manera normal e inofensiva entre un 10 a 15% de la población. O sea, puedes considerarlo como normal, siempre y cuando no tengas antecedentes cardiovasculares a considerar. Por ejemplo, si tienes un paciente, en este caso ustedes, paciente sano, sin ninguna patología, y tiene un bloqueo de rama derecha, la verdad, no tienen por qué venir a mi consultorio, ¿no? Es un hallazgo nada más, y nunca ha presentado dolor torácico, nunca hay síncope, nunca hay disnea, nunca hay palpitaciones, nunca ha tenido falla respiratoria, ha tenido un crecimiento adecuado, o sea, es algo normal, inclusive inofensivo, pero tiene que ver siempre la morfología del bloqueo, porque acuérdense que el síndrome de Brugada se parece muchísimo al bloqueo de rama derecha. Es muy diferente un patrón de Brugada característico como tal, que es casi similar a un bloqueo de rama derecha, versus un bloqueo de rama derecha inofensivo, porque el patrón de Brugada te puede dar muerte súbita, y ahí sí es un gran problema, porque es por una canaliculopatía, ¿no? El síndrome de Brugada, ¿ya? Y en este caso, si es que tengo un paciente, por ejemplo, que está por otro torácico y tengo la suerte de tener un electro basal en el paciente y no lo ha tenido ese bloqueo de rama derecha, asustarse porque puede ser un bloqueo de rama derecha de nuevo, ¿ya? Pero si lo ha tenido, hay formas que lo vamos a ver en la clase de electro, cómo diferenciar un bloqueo de rama derecha de novo, o sea, post infarto de miocardio reciente, versus uno ya establecido, antiguo, inofensivo, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero ahorita quiero que se centren en eso. Si es una persona completamente sana, es un hallazgo, nada más. Pero si no, hay que buscar la asociación, ¿no? Muy bien con tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta más que tengan, chicos, con respecto al tema? Ya, muy bien. Generalmente los infartos, Diego, que causan bloqueo de rama derecha asociado a infarto, son los que son por oclusión de la arteria descendente anterior proximal. Ya, acuérdate que, ¿dónde se ubica la rama derecha de las de His? ¿En qué estructura del miocardio? Se pregunta En, ya en de, la, en la cresta moderada, en la banda moderadora. muy bien, en la banda moderadora o fascículo arqueado o trabécula septomarginal, ya. Entonces, ahí se ubica la rama derecha del His. Esa zona, ojo, el tabique interventricular y el haz de His per se es irrigado por arteria descendente anterior. Por lo tanto, si yo tengo una obstrucción de descendente anterior y con la aparición de bloqueo de rama derecha de nuevo asociado al infarto, que tiene otros criterios que lo vamos a ver más adelante, eso es una indicación muy sugerente de que la obstrucción sea a ese nivel de esa arteria. ¿De acuerdo? Ahí sí es el bloqueo de rama derecha, en ese contexto pierde su inofensividad, se convierte en algo muy catastrófico, inclusive está asociado a mayor mortalidad en comparación con los que tienen bloqueo de rama izquierda de nuevo. Es un poco paradójico, así que recordad eso siempre, ¿ya? Muy bien tu pregunta, Diego. ¿Alguna otra pregunta más, muchachos? A ver, preguntas sobre el tema del cursillo. ¿O todo claro, chicos? Hablen ahora o ya para siempre. Perfecto. Ok, muchachos. Ya, listo. Listo, no, gracias a ustedes, muchachos. Miren, más o menos les voy a dar unos tips para que puedan estudiar mejor estas patologías. Miren, los bloqueos de rama, cuando hagamos la clase de Zika, les voy a poner más ejemplos electrocardiográficos para que lo puedan diferenciar bien. ¿Ya? Hay un librito chiquito que se llama Mi electrocardiografía. Chiquitos. Eso lo pueden adquirir, está en PDFs en la página en
en ebooks, lo pueden buscar y hay ejemplos ahí representativos. Otro es casos representativos de electrocardiografía del Sevier. Son electros bien interesantes, lo voy a pasar ahorita para el tema de cursiva de mañana, para que puedan verlo bien. Y sobre todo, esquematizarlos bien, ¿no? Para que puedan entender adecuadamente los hallazgos electrocardiográficos más representativos en las patologías diversas. Y por último, con respecto al entendimiento de los bloqueos, acá me voy a preguntarle a ustedes. Pregunta, chicos, ¿puede haber más de un bloqueo de rama en forma simultánea? ¿Sí o no? La respuesta es sí. A ese tipo de bloqueos se llaman bloqueos bifasciculares. ¿De acuerdo? Los bloqueos bifasciculares se definen porque puede estar una rama completamente bloqueada y otra rama parcialmente bloqueada. El ejemplo clásico es siempre el bloqueo de rama derecha con el bloqueo anterior izquierdo. Es el ejemplo más representativo que existe. Los bloqueos bifasciculares. ¿Y a qué se le llamaban bloqueos trifasciculares antes? A ver, alguien que me responda. Bloqueos trifasciculares, ¿a qué se le llamaba? ¿O a qué se le llama? José Luis, no va por ahí. ¿Alguien más quiera apoyar la respuesta de José Luis? Pero muy bien por responder a José Luis, muy bien. Estaba cerca Irene y estaba cerca Diego y estaban cerca Abner. Cerca estaban. Ya, les ayudo. Ya. Estaban cerquísima. Pero lo que antes se conocía como bloqueo trifascicular es un concepto un poco equivocado. Eso lo van a ver en su Dubin y en los libros básicos de Electro. Era un concepto totalmente válido para la época, pero actualmente no es muy adecuado hablar de eso. ¿Por qué? ¿Cuáles son los dos fascículos más importantes que tenemos a nivel eléctrico? Rama derecha y rama izquierda. Los bloqueos bifasciculares son que una rama esté bloqueada y otra rama esté parcialmente bloqueada. Porque no pueden estar las dos bloqueadas. No puede existir un bloqueo de rama derecha con un bloqueo de rama izquierda al mismo tiempo. Es imposible. ¿Ya? Pero lo que se llama como bloqueo trifascicular es que ambas ramas se encuentren bloqueadas de la forma como les dije, una parcialmente y otra totalmente, y aparte asociado a un bloqueo AB de primer grado o un bloqueo aurículo-ventricular. A eso se le llamaba bloqueo trifascicular. Ahora se opta por no decirle así, ¿no? Se decide bloqueo bifascicular más bloqueo AB de tal grado. Entonces, eso es un concepto que quiero que lleven. Bloqueo trifascicular se llamaba antes a un bloqueo total de rama, en este caso derecha, más un bloqueo parcial de la rama izquierda, más un bloqueo del nodo AB. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta más? Si no, para concluir la ponencia. A ver, Diego, bloqueos
Creo que no está agendado el tema de bloqueo saber dentro de su práctica, pero lo podemos hacer, ya que se cansa el tiempo en cualquiera de los cursillos de electro, lo podemos hacer, no hay problema, porque a mí solamente me han asignado bloqueos de rama y crecimientos de atrios y ventrículos, ¿no? Quiero dejar ver si hay un tema de... sí, hay un tema que es trastorno de conducción y arritmias. De repente en ese día lo van a desarrollar con mayor profundidad, ¿no? Porque están dentro del trastorno del sistema de conducción también están los bloqueos AB, ¿no? Pero si no, igual no hay ningún problema, lo podemos hacer, no hay problema. Ya, bueno chicos, si no hay más preguntas, bueno, eso es todo con la presentación. Gracias por su asistencia. Recuerden de que, bueno, en caso de esta semana, yo tomo en cuenta mucho el tema de la participación, así como están haciendo el grupo, para ver el tema de la calificación en los cursillos de electro, ¿no? No se olviden también de mañana, no sé si con ustedes, mañana también tenemos el seminario, ya, pero igual avísenle a sus compañeros de los otros grupos o a su medio de su delegado, por favor, que mañana todos los que estén presentes en el seminario 3, que mañana me toca que pase insuficiencia cardíaca, tienen que tener todos listos el tema a desarrollar. Al azar voy a escoger a un grupo o a una determinada cantidad de personas para que desarrollen el seminario. ¿Ya? Listo, muchachos, un gusto con ustedes. Nos vemos mañana. Cuídense. Bendiciones. Hasta luego.